Y en este momento le damos la bienvenida a un querido y respetado psiquiatra dominicano, Héctor Guerrero Heredia, quien además es embajador ante el COVID-19 para la salud mental. Bienvenido, Héctor, buenas noches. Buenas noches, juventud, buenas noches. Héctor, te hemos escuchado muy activo en la radio, como siempre, y nos gustaría saber cuál ha sido tu opinión o cuál es tu opinión actual de cómo seguimos manejando la pandemia en estos momentos. Se ha dado una extensión del estado de excepción por 12 días más, continuamos con toque de queda. ¿Todo esto es necesario en el país? Dame tu evaluación de cómo ha sido el manejo de la pandemia, sobre todo no desde el inicio, sino ya a partir del primer mes. Buen punto. Mira, lo primero que hay que entender es eso. Nosotros el primer mes, durante mediados de marzo, quizás hasta el mes de abril, nosotros podríamos decir que tuvimos lo que se llama una experiencia. Tuvimos nuestro shock, tuvimos nuestro estado de pánico que después se fue convirtiendo en miedo, para después entrar en lo que es una experiencia, en la experiencia local de cómo nosotros, los que pensamos en medicina, los que pensamos en ciencia, podemos abordar este tema de la pandemia. Miren qué sucede. Definitivamente en nuestro país, como en todo país tropical, como ha sido el comportamiento en Cuba, en República Dominicana, en Puerto Rico, en Jamaica, el virus definitivamente tiene un componente de debilitamiento en el trópico. Pero esto no es solamente del COVID-19, esto es de todas las gripes estacionales, como la famosa influenza. Esas gripes matan en los climas fríos. Aquí nos mata el dengue y sus 4 virus. Aquí nos matan los mosquitos, la malaria. Entonces, definitivamente que nosotros aprendimos durante este tiempo y debemos aplicarlo. Esta experiencia que tenemos, esta ya experiencia, esta empiria científica que tenemos, es para que tomamos las cosas como son. En un país donde no se ha hecho una cuarentena real, no. lo que hay es un toque de queda. Pero yo me pregunto, al día de hoy, 1 de junio, es que estamos primero, sí, 1 de junio, señores, una pregunta. ¿Cómo es posible que el mismo Estado permita que un carro de concho lleve 5 personas sobándose apretujadas, que se cambian de diferentes lugares de la ciudad? Y tú puedes tener contacto con 15 personas si tú vas desde los Minas a la 27 de febrero. Tú vas a tener contacto directo, pegadito, sobándote con 10 personas. Resulta que esas 10 personas llegan hacinadas en un carro público para que el Estado le dé la gana de ponerte en toque de queda a las 9 de la noche. El virus es más virulento. A las 7. A las 7. Porque por eso todavía seguimos haciendo el programa desde nuestras casas, porque no podemos ir al estudio en vivo a las 8 de la noche. Entonces, aparentemente el virus es más virulento de noche. Señores, ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido y qué es lo que la biopolítica, que es la forma en que el psiquiatra debe ver las cosas? Porque el psiquiatra ve el concepto biológico, psicológico y social de la pandemia. A diferencia de que cuando, por ejemplo, tú entrevistas a mi hermano José Yunen te está hablando de ivermectina, de hidroclorotiazida, de cuidados intensivos. El psiquiatra no solamente habla de la virulencia, el psiquiatra te habla de la consecuencia psicosocial de la enfermedad, que es la peor, porque la parte de nosotros comienza ahora. Hemos aprendido de que nuestras unidades de cuidados intensivos en más de un 50% están vacías. ¡Qué bueno! Hemos aprendido que el número de infectados no lo vamos a conocer. No lo vamos a conocer porque también, así como aprendimos nosotros la parte científica, así aprendió el Estado a controlarnos a través del concepto de la biopolítica. Le ha dado unos pingues resultados al Estado. Porque, ¿qué pasa en República Dominicana, señores? En República Dominicana hay unas elecciones, o sea, tenemos COVID más elecciones. Ya eso nos da una connotación psicosocial diferente del abordaje de la pandemia, ¿no? Nosotros no podemos quedarnos en el terror que no existe, en el terror que no hay en la República Dominicana, puesto que la mitad de nuestros cuidados intensivos están vacíos y la mayoría de nuestras camas están, por suerte, vacías. Entonces, ese estado de terror al cual le beneficia al Estado debe ser
ya criticado de una forma diferente, ya la oposición, y esto es un llamado a la oposición porque yo no soy oposición, yo soy un libre pensador, obviamente con mis objetivos y mis opciones políticas, ¿no? Porque todo el mundo va a votar. Pero yo lo que estoy diciendo es que la oposición no tiene un bloque de pensamiento crítico frente a la experiencia que ya hemos adquirido de este virus. Entonces, para mí la imagen semiótica más importante, que cuando Montalvo dejó que abrieran las tiendecitas para las madres, toda esa gente fueron en un carrito de concho de 1 metro cuadrado a buscar los regalos. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que sí estamos viendo es una competencia desleal en la parte social. O sea, esto es burdo lo que se está haciendo en las noches en República Dominicana durante el toque de queda. Entonces, ver, ¿cuál es? Sí. Entonces, lo que tú estás diciendo es que ha habido un manejo político con el tema de la realización de pruebas, la cantidad de pruebas que se hacen en República Dominicana, y que la baja mortalidad que tenemos en nuestro país no se debe al manejo que se le ha dado a la pandemia, sino a las condiciones climáticas de la República Dominicana. Pero ¿cuál es el cuidado? Las unidades de cuidado intensivo nosotros están ahí y están funcionando, pero han funcionado antes y después de la pandemia. Una pregunta. Durante la experiencia, yo le voy a dar 4 marcadores para que ustedes se den cuenta de la burda manipulación en que nos encontramos. Miren, ¿ustedes creen que es posible que el día que habló el presidente de la República, fue la primera vez en la historia de la pandemia que hubo 0 muertes y una tasa de un promedio que iba de 20 recuperados por día, 25, 26, subió a 1,800? Ese discurso mesiánico que nos dio el presidente de la República frente al hecho de que no hubo muertos ese día y frente al hecho de que hubo 1,800 recuperados, tú te preguntas, pero ¿cómo diablos pasó eso? Señores, eso pasó 3 días después de haber cancelado el director de epidemiología de salud pública. Me quedo ahí. Otro detalle, la forma en que se manejó el terror que quiso infundir el ministro de Salud con la famosa marcha del Peregrino. Yo le digo Peregrino por San Pellegrino. Peregrino. Óyeme, el San Pellegrino. El San Pellegrino, primero el ministro acusa directamente a un partido político. Después dice que lo que viene en Puerto Plata es el apocalipsis. Señores, en Puerto Plata no pasó nada. ¿Ustedes saben por qué no pasó nada? Porque la marcha fue en el malecón, con el trópico, con el salitre, con el mar, con el calor, con el sol. Esa es la realidad real y la realidad nos dio la razón. Sí. 3 días antes de la famosa intervención que fue el secretario, el ministro de Salud con una mascarilla de ridículo a entregárselo a una persona. Esa fue la intervención que hubo. Nosotros responsablemente, y eso tengo que decirlo, en la receta médica del viernes, yo y el doctor Mario Lama dijimos, aquí entre sábado y domingo van a inflar el número de positivos. ¿Cómo lo hicieron? Subiendo el número de test hechos y obviamente aparecen más casos. ¿Qué aparece el titular? Brotes, focos, los famosos hotspots que se han dado. ¿Y qué pasó? Se hizo la intervención un solo día, una intervención, mucho periodismo, y aquí no hubo nada. Entonces, si la oposición no se ha dado cuenta que la biopolítica es lo que está manejando esto, entonces uno como libre pensador lo plantea, pero no es mi función. Vamos a llamarla así, seguir esta situación. Porque nos van a meter un mes más de toque de queda. La pandemia nadie la esperaba, el mundo no la esperaba, República Dominicana tampoco. No imaginábamos que iba a tomarnos en un periodo electoral. El cambio de las elecciones tampoco fue una cosa decidida por el gobierno. El manejo inicial de la pandemia era a sugerencia de la OMS. Tú lo que quieres decir es que una vez la pandemia ya empezamos a conocer cómo se manejaba, ya empezamos a ver los indicadores. Tú dices que se está utilizando ahora políticamente para tener ventaja, que este toque de queda no es necesario. Una cosa que sí hemos observado, pues nosotros fuimos de los que decíamos que debíamos tener una cuarentena en un inicio, que tenían que cerrarse los vuelos que venían de Europa, de España y de Italia, porque de ahí venían las cepas mortales de contagio. Pero ya que vimos
que no ha sido una cuarentena, que la gente ha seguido mezclándose, Claro. que no ha habido una saturación en nuestro sistema sanitario, ya entendíamos que era hora de que el toque de queda cambiara y que pudieran seguir cerrados los locales de entretenimiento donde se agrupara mucha gente y seguir controlando el distanciamiento en la población. Pero si tú dices lo que dices siendo embajador, la gente va a decir, o bueno, el mismo PRM, si hay un rebrote, porque es que tampoco conocemos lo que puede pasar con esta pandemia. Si hay un rebrote, entonces se lo van a echar a los responsables, a aquellos que están diciendo lo que estás diciendo tú. Si la oposición no se ha dado cuenta de que esto es una vil manipulación y que no va a haber ningún rebrote, porque al revés, ya los países templados, los países fríos están esperando que baje el virus porque llegó el calor. Aquí hace calor hace 2 meses. Entonces, ¿qué rebrote? No quisieron inventar un rebrote con Puerto Plata. ¿Dónde están los presos? ¿Dónde están los presos de las romanas muertos? No, señores, esa es la realidad real. Pero cuando usted tiene un estado de terror que le es tan productivo al Estado, nadie que no sea la oposición se lo va a impedir. La gente piensa que si se quita el toque de queda se van a abrir todos los centros nocturnos, la gente va a salir por las noches, se va a aglomerar en las discotecas, en los colmadones, a beber y que el COVID se va a regar y vamos a ser responsables de ver un rebrote grande. La realidad real es que se está bebiendo en los colmadones antes del toque de queda. Usted puede prohibir la apertura de los colmados y los colmadones simple y sencillamente, pero el punto del toque de queda es el contraste y ahí es donde viene la ignorancia del pueblo, la ignorancia inclusive de nuestros galenos que no tienen un discurso científico frente al COVID. No es posible tener la gente montada, y vuelvo y repito esa semiótica que la quiero dejar impregnada. No puede ser que la gente llegue apretujada en un carro público a hacer un toque de queda. Es que bueno, se supone, Héctor, que en la Exacto. segunda fase del desmonte de las medidas de restricción que empieza este miércoles, si el gobierno no lo cambia, entrarán también el transporte público privado, léase los sindicatos, Penatrano, Conatra, todos los sindicatos choferiles, le hacen las guaguas voladoras, los minibuses, el transporte interurbano. O sea, habrá una apertura todavía mayor en el transporte público. Yo me imagino que no podemos ser tan ilógicos y por lo menos llevaremos el toque de queda a las 9 de la noche o a las 10 de la noche, como hay en Puerto Rico, señores. En Puerto Rico hay 100 y pico de muertos. Y en Puerto Rico el toque de queda comienza a las 9, 10 de la noche, me parece. Para resumir tu posición como asesor en salud mental, ¿tú entiendes que si continuamos con estas medidas tan estrictas del toque de queda, podemos seguir con las fases, pero que estas medidas realmente no sirven? Al contrario, lo que hacen es daño psicológico y emocional en la población y social. María Cela, a mí se me acusó de alarmista el día que yo planteé lo que se llamaban las cuarentenas focales, la militarización de la sanidad dominicana y en Semana Santa una cuarentena total, por lo menos de 96 horas. Entonces, a mí no se me puede decir que yo no estaba de acuerdo que se hicieran las cuarentenas en el momento que había que hacerlo. En el momento del desconocimiento, en el momento de la etapa aguda. Pero en este momento, donde no hay ningún marcador lógico que implique que hay brotes, rebrotes o requetebrotes, yo creo que el comedimiento es lo que va. ¿Tú sabes por qué aquí no se habla de playa, sol y temperatura? Porque al Estado lo que le conviene es el status quo de miedo. Esa es la única razón por la cual no se habla de que en el trópico ha sido... ¿Usted ha oído alguna vez escuchar al señor que lo único que hace, porque como no tiene contenido, el ministro de Salud lo único que hace es leer como un papagayo lo que aparece en Google? O sea, ¿qué me importa a mí cuántos muertos hay en el mundo? No. Eso no tiene que leerlo un ministro de Salud, por el amor de Dios. Por cierto, hoy informan 0 muertos otra vez en República Dominicana. Bueno, ¿tú sabes qué sucede? ¿Tú sabes por qué la pusieron cada 2 días? Para poder tener muertos que presentar. Bueno. O sea, este manejo biopolítico es burdo, señores. Esto es burdo lo que está pasando. Y las fases sí, para cerrar, o sea, como ellos las han programado, el 1 de julio empezar a abrir los aeropuertos para que vengan los vuelos de fuera.
De acuerdo, es que cuando vengan los aviones, ahí sí van a decir que el trópico le da menos a la gente. Ustedes verán que los hoteleros son los que van a tomar el discurso de nosotros, de que en el trópico nos morimos de dengue. Gracias, Héctor. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos con nosotros al candidato a senador por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán. Ya volvemos.